Si Israel atacaba Irán hace 3 años, le iban a llover misiles desde Yemen, desde Gaza, desde Líbano, desde Siria, desde Irak y desde Irán. Entonces no iba a poder defenderse, entonces no iba a poder hacerlo. Mientras tanto, Irán podía continuar su programa nuclear, enriquecer uranio hasta llegar a un punto en donde está a días de conseguir un arma nuclear. ¿Qué pasa? Yo creo que esta, la gran lección de lo que está sucediendo ahorita es ten mucho cuidado a quién armas, ¿no? Y eso le va a Estados Unidos, y Estados Unidos tiene una historia interesante de saber que cuando armas a grupos políticos en distintas partes del mundo, el resultado se te escapa de las manos. Lo que sabemos hasta el momento es que supuestamente jamás, nunca consultó. Nos vamos hasta Washington, D.C., en vivo y en directo con Luis Martínez, nada más y nada menos que periodista y analista político con nosotros en La Mañana. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido, buen día. Buenos días, feliz lunes, don Guillermo, y saludos a la radio escucha. Oye, bienvenido, bienvenido. Muy movido Washington, pero es que no solamente Washington, en el mundo. Yo no sé ni por dónde comenzar, así que te lo dejo. Yo pensaba que el lunes pasado iba a ser una excepción de cuánta noticia había que cubrir en tan poco tiempo, e inclusive lo mencioné, ojalá no sea el caso para la semana que viene, y aquí llegamos. Y ¿por dónde comenzar, no? Solo para mencionar rapidito, desde el viernes ya sabemos que Israel comenzó una ofensiva importante e histórica en contra de Irán, pero luego durante el fin de semana aquí en Estados Unidos hubo un desfile militar en Washington, D.C., el primero que hay en varias décadas, que también coincide con el Día de la Bandera y el aniversario 250 del Ejército de los Estados Unidos. Luego tenemos también el asesinato de congresistas del estado de Minnesota. No son congresistas a nivel federal, o sea, no están aquí en el Capitolio en Washington, D.C., sino en el Capitolio de Minnesota. Y bueno, también tenemos que Donald Trump ahorita está en Canadá para el inicio de la cumbre del G7, en donde, entre otros participantes, va a estar el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Entonces, interesante, porque uno pensaría que no solamente es lo de Israel lo que está sucediendo, pero resulta que lo que está sucediendo son distintas cosas en todo el mundo. Si quieres, comenzamos, don Guillermo, con Israel Por favor. e Irán, ¿no? Y yo creo que lo que falta de los titulares, lo que no se explica tanto en los medios, es el cálculo del gobierno de Israel, porque muchas personas les gusta comentar que Benjamín Netanyahu, que le encanta la guerra, que lo que quiere es permanecer en el poder, pero la verdad es que el cálculo de lo que sucedió es algo que escapa a la política electorera de Benjamín Netanyahu, y es lo siguiente. A ver, la estrategia militar de Irán en el Medio Oriente por las últimas décadas era tener este eje que llama Irán el eje de resistencia, y era una manera de defender los intereses de Irán. Tenía a Hamas en Gaza, tenía a Hezbollah en Líbano, a los hutíes en Yemen, el gobierno sirio en su totalidad y unas milicias en Irak. Y a través de estos actores, los cuales financiaba y armaba, podían entonces tener como un escudo ante cualquier ofensiva de cualquier otro país, ¿no? Entonces, cada vez que Irán podía decir yo quiero destruir Israel del mapa de la tierra, Israel no podía necesariamente atacar Irán, porque iba a verse entonces confrontado por varios frentes. Y recordemos, o sea, todos sabemos que es el domo de hierro. Y por eso que te digo que esto es un cálculo que escapa a la política de Benjamín Netanyahu. El domo de hierro puede ser sobrepasado con un número abrumador de misiles. Entonces, si Israel atacaba Irán hace 3 años, le iban a llover misiles desde Yemen, desde Gaza, desde Líbano, desde Siria, desde Irak y desde Irán. Entonces, no iba a poder defenderse, entonces no iba a poder hacerlo. Mientras tanto, Irán podía continuar su programa nuclear, enriquecer uranio hasta llegar a un punto en donde está a días de conseguir un arma nuclear. ¿Qué pasa? Yo creo que esta, la gran lección de lo que está sucediendo ahorita es ten mucho cuidado a quién armas, ¿no? Y eso le va a Estados Unidos, y Estados Unidos tiene una historia interesante de saber que cuando armas a grupos políticos en distintas partes del mundo, el resultado se te escapa de las manos. Lo que sabemos hasta el momento es que supuestamente jamás, nunca consultó o obtuvo un permiso de Irán para lanzar el ataque del 7 de octubre
del 2023. Entonces yo digo que la lección, la enorme lección de todo esto es cuidado con quién armas, porque Irán tenía décadas montando este plan, montando este eje de la resistencia, avanzando su programa nuclear, entrenando sus científicos, comprando y robando tecnología para misiles balísticos, armando un arsenal de drones que casi que ningún otro país en el mundo le es rival, pero jamás se le salió de las manos, lanza el ataque del 7 de octubre y entonces ahí es donde Israel dice, nada, yo tengo que destruir a Hamas y pocos meses después también empezó a bombardear a Hezbollah porque, bueno, no, Hezbollah estaba lanzando misiles desde el Líbano. Y luego llega la presidencia de Donald Trump, que empezó a bombardear a los hutíes en Yemen. Y pocos meses después del inicio del gobierno de Donald Trump, también misteriosamente unos grupos rebeldes en Siria dan fin al gobierno de Bashar al-Assad. Digo misteriosamente porque al que le gusta la historia, a los Tom Sí. Clancy, eso tiene todo, Después de todos años los y olores y años sabores de ahí, la de CIA. un buen día, casi sin tirar balas, llegaron hasta Siria, hasta Correcto, entonces Damasco eso y ya se acabó. tiene todos los parecidos a una operación de la CIA, bueno, tan claro puede ser esa presunción de que el mismo presidente Donald Trump se reunió con el líder rebelde, ahora presidente de Siria, en su primera gira internacional que fue al Medio Oriente. Entonces llegamos a el fin de semana pasado. La semana pasada el gobierno de los Estados Unidos le había dado un plazo a Irán para llegar a un acuerdo con el tema nuclear, de desmantelar sus equipos para poder llegar a una bomba nuclear. Tenía un plazo de 60 días, el plazo culminó el jueves, el día 61 fue el viernes y el día 61 fue el día que Israel dijo, bueno, no se llegó a un acuerdo, Israel no puede tolerar la existencia de un régimen con misiles balísticos que esté a días de llegar a un arma nuclear. También tenemos que tener muy claro, porque a la gente le encanta saltarse estos datos fácticos y llegar a conclusiones más bien emotivas. La realidad es que hace semana y media Irán realizó una compra secreta de químicos que son los necesarios para tener combustible sólido en misiles balísticos y se lo estaba comprando a China. Entonces, si uno es un líder del gobierno de Israel y sabe que el enemigo está perdiendo su eje de la resistencia, que su existencia también está entonces siendo amenazada porque pierde ese escudo y además está comprando lo que se necesita para poder lanzar un misil balístico con un arma nuclear en la punta, entonces Israel tiene que tomar una decisión. Y bueno, llegó la decisión el viernes pasado, empezó a bombardear. Muy interesante también ver todos los detalles de la operación. Aparentemente habían efectivos del Mossad que habían penetrado el territorio iraní y tenían drones que salieron desde territorio iraní a atacar a puntos claves de la infraestructura nuclear, de la infraestructura militar y también de la cúpula militar de Irán. Muy interesante también las brechas de seguridad enormes por parte del gobierno iraní, porque sus líderes militares no estaban resguardados en búnkeres, a pesar de que el bombardeo más telegrafiado no pudo haber estado con los americanos retirando desde la semana pasada su personal de las embajadas con Israel, advirtiendo que lo iba a hacer desde hace un año, desde el verano del año pasado, y que el jefe de la Guardia Revolucionaria, que el jefe de las Fuerzas Aéreas, que los científicos estuviesen todos durmiendo en sus camas y no resguardados en búnkeres, como es el protocolo de seguridad y cómo debió haber sido. Es más, el jefe de la Fuerza Aérea, don Guillermo, lo mataron junto a otros líderes de la Guardia Revolucionaria en una reunión, algo que estaba prohibido, ¿no? O sea, tú no te puedes reunir en grupo con la cúpula militar porque eres un objetivo claro de un ataque. También, inclusive, el fin de semana hay reportes de tiroteos dentro de Teherán, así que efectivos del Mossad liderando operaciones dentro del territorio iraní días después del inicio del bombardeo. Por supuesto, don Guillermo, hay que subrayar que la respuesta de Irán es algo que no habíamos visto antes. Se han utilizado misiles hipersónicos, misiles balísticos que han Sí, impactado sí. y han sobrepasado las capacidades del domo de hierro. Ya hay por lo menos unas 17 israelitas que han muerto en
los bombardeos. Así que sí, esto es algo que no hemos visto en la historia del conflicto Israel-Irán. Pero me da la impresión de que también se había sobredimensionado la capacidad de Irán. Porque ellos han tratado de saturar el escudo. Si es un cálculo que el gobierno de Israel ya tenía o no. La realidad es que se sabía que Irán tiene una cantidad de misiles enorme y que tenía bases subterráneas, inclusive una a medio kilómetro debajo de la tierra, que no existe una bomba hoy en día que pueda penetrar esas bases. Hay también inclusive bases aéreas subterráneas donde jets pueden despegar debajo de la tierra y bueno, como bien dices, no sé si es que no se ha calculado o es un riesgo que el gobierno de Israel dijo que está dispuesto a aceptar para acabar con la amenaza iraní. Ahora, importante también mencionar reportes que salen el domingo en donde el presidente Donald Trump aparentemente le puso una raya roja a los israelitas de no asesinar al ayatollah Khomeini. Claro, pues desbalanceas la ecuación. Sí, interesante, pero también puede ser simplemente parte de la propaganda, porque la guerra ahorita es en todos los niveles. Hay una guerra informática también y no se sabe si simplemente es el gobierno de Estados Unidos intentando de distanciarse de algo que obviamente sabía que iba a pasar, obviamente que hay cooperación americana. Claro, en eso, es que en eso hay que remarcar una cosa. El yerno de Donald Trump es Jared Kushner, que no solamente es el esposo de Ivanka, es una persona increíblemente respetada en las comunidades judías de Nueva York, Miami y Los Ángeles. Y es amigo personal de Bibi Netanyahu y de buena parte del liderazgo político de Israel. O sea que no es que esta cosa es gratis. Esta semana supuestamente estaba agendado que el presidente de la Cámara Baja de los Estados Unidos iba a hablar en el Parlamento israelita, en el Knesset. Así que los lazos entre Israel y Estados Unidos no son nada nuevos. Ya sabemos que buques de guerra americanos están ayudando en la defensa de Israel ante esta, ya creo que va la quinta ola de bombardeos por parte de Irán. Ahora, lo que tiene que quedar claro es que las defensas aéreas de Irán han sido destruidas. Lo que quiere decir es que ahora mismo Irán está a la merced de cuando Israel decida parar de bombardear. Porque inclusive hay chats que se han difundido entre la cúpula política y militar de Irán que están ellos sorprendidos de que las defensas aéreas no funcionaron. O fueron destruidas de una manera súbita e inesperada, ¿no? También hay reportes, por ejemplo, de que Irán derribó el primer F-35 en la historia. Claro, son todos armamentos que no han sido utilizados en una guerra abierta en el pasado con un enemigo con capacidades importantes como las de Irán. Así que ya veremos qué es lo que va a pasar en esta nueva etapa de lo que ya pareciera ser una guerra abierta. Personalmente no veo a un Israel llegando a un acuerdo con Irán hasta que termine de destruir todas las capacidades nucleares y bélicas que amenacen al territorio israelita, lo cual es complicado, inclusive sin una incursión militar dentro del territorio iraní de una manera u otra, porque por lo menos hay una de estas bases nucleares con centrífugas que, como mencioné, está más de medio kilómetro debajo de la tierra. Así que tenemos que tener claro que si no destruyen todas las capacidades nucleares, Irán siempre tendrá la posibilidad de reconstruir ese aparato de enriquecimiento de uranio y por lo tanto de poder llegar a un arma nuclear. Así que un nuevo capítulo en la historia, porque esto no lo hemos visto antes. Esto es como esta es la pesadilla que todos teníamos de lo que pudiese pasar en el Medio Oriente en algún momento, que es una guerra abierta entre Irán y Israel. Es que estamos ante un conflicto de misiles balísticos. O sea, yo no lo recuerdo. Hemos visto tantas guerras, pero ver tantos videos desde aviones, desde países, gente en un país tomándose fotos, viendo cómo a lo lejos se ven los misiles balísticos pasando, es algo impresionante.
Y el uso de misiles hipersónicos en zonas pobladas de una ciudad moderna como Tel Aviv es algo que no hemos visto. No, no. Hemos visto misiles hipersónicos utilizados por Rusia en partes de Kiev, pero por lo menos atacando a sistemas energéticos o militares. Esto es algo que no hemos visto en cantidad y en el uso de nuevas tecnologías. Yo creo que lamentablemente los que aman la guerra por todo esto del complejo militar industrial que hay a nivel mundial, pues ya no es solo algo de los Estados Unidos, esto es una fiesta en el sentido de que se están probando todas estas nuevas tecnologías, se están entonces descubriendo las vulnerabilidades que pueden tener los sistemas de defensa que tiene Israel, como el Domo de Hierro, el Arrow System, que son de 3 niveles, ¿no? Inclusive hemos visto misiles balísticos interceptados fuera de la atmósfera, porque recordemos que estos misiles llegan a un nivel estratosférico y luego alcanzan velocidades que no las puedes detener. Lo pueden ver en los videos que parecen de una película de ciencia ficción. Y a todo esto no podemos olvidarnos que todavía hay una guerra en Ucrania, que como dije, Volodymyr Zelensky está en Canadá para reunirse con los líderes del G7. No podemos olvidarnos que Los Ángeles sigue con protestas masivas, violentas en las calles, con enfrentamientos con los efectivos de seguridad. Los Ángeles es nuestro Bocas del Toro. Sí, Sí. lo que digo es que todo esto está pasando al mismo tiempo. Entonces, qué interesante cómo estos líderes políticos están malabareando un sinfín de problemas. Y en los Estados Unidos puede que no sea Tú tan sabes que relevante o tan impactante para otras partes del mundo, pero el asesinato de legisladores en Minnesota, donde una persona fue a la casa de 2 congresistas locales y le valió 8 tiros a uno, 9 tiros a otro. De alguna manera esos 2 sobrevivieron y fue otro senador estatal que murió cuando fue también a su casa a matarlos. Mucha violencia en general, mucha violencia política. Si nos queremos poner un poquito filosóficos, tenemos que entender que la democracia y el libre mercado como sistema económico y sistema político, su propósito principal era reducir los niveles de violencia en la sociedad, están fallando, porque obviamente estamos viendo guerras transnacionales entre países en Europa, en el Medio Oriente, con la amenaza latente de un nuevo frente en Asia, y bueno, no hay ningún signo de que esto vaya a parar. Luis, más temprano hablaba del regreso de las milicias partidistas del siglo pasado. Antes se ponían kepi y se militarizaban, pero lo que pasó con Antifa en el primer gobierno de Donald Trump se trató de repetir acá, con la diferencia de que este ya aprendió y les tiró de una vez el ejército, y han tenido que mantenerse pacíficos, pero lo sucedido en Minnesota y en otros lugares, más las burlas al ejército por el desfile, por la forma en que se hizo el desfile, no ayuda mucho al Partido Demócrata, que termina poniéndose al nivel de lo que pasa en Bolivia o en Panamá o que pasó en Ecuador o en Chile con milicias disfrazadas en la calle, actuando contra los gobiernos para desestabilizarnos. Muy lamentable aquí en Estados Unidos, porque estamos en democracia y en democracia se quieren ganar las elecciones. Y la forma barata de movilizar a las personas es enardeciendo emociones, es avivando llamas que generen conflicto, porque eso moviliza a las personas. Y lamentablemente, tanto el Partido Republicano como el Demócrata son culpables de eso aquí en los Estados Unidos, pero por supuesto que el Partido Demócrata se lleva el premio de discursos violentos. El mismo sábado hubo protestas en todo el país, en todas las grandes ciudades de los Estados Unidos, protestas que la llamaban No Kings, No King Protest, que en Estados Unidos no quieren reyes, y era todo en contra de Donald Trump. Y el Partido Demócrata avivando estas protestas, llamando a la gente que salga a protestar, porque según ellos Donald Trump está actuando de manera autoritaria y como un monarca y que quiere hacer un desfile militar a lo Kim Jong-un o a lo Vladimir Putin.
pero se les olvida la realidad, y es que aquí hubo unas elecciones libres, una competencia política en donde el pueblo americano en su gran mayoría votó por una Cámara Baja republicana, por un Senado republicano y por una Casa Blanca republicana. E inclusive hoy en día las últimas estadísticas de encuestas que divulga CNN, que divulga CBS, CBS y ABC, que son medios de izquierda y que nadie lo oculta, las mismas encuestas de ellos demuestran que más de la mitad de la población hoy en día, no el 5 de noviembre del año pasado, hoy en día están de acuerdo con las políticas migratorias del presidente Donald Trump. Y nuevamente, no le puede gustar a alguien y no le puede gustar a muchos, pero que estén deportando a personas que no tengan permiso legal para estar en el país no es autoritario, es simplemente el cumplimiento de la ley. ¿Y quién está llevando a cabo estas operaciones? ICE, que ahorita se ha vuelto aquí en Estados Unidos como que el cuco, el diablo, pero ICE es Immigration and Customs Enforcement, los que hacen que se cumplan las leyes de inmigración y de aduanas. Entonces, don Guillermo, para ponerte un ejemplo de lo absurdo que está sucediendo en los Estados Unidos, y esto es la germinación del marxismo en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, la ciudad de Nueva York nada más, no estoy hablando del estado de Nueva York, solamente en la ciudad de Nueva York el gobierno local gasta 4.7 billones de dólares en asistencia a migrantes ilegales. O sea, el gobierno local gasta 4.7 billones de dólares para ayudar a las personas que a todas luces están rompiendo las leyes de este país. Ahora, ICE, el cuco, los malos, los enmascarados que están rompiendo familias, tiene un presupuesto a nivel nacional de 10 billones de dólares. Okay, o sea que una ciudad da la mitad en ayuda a estos migrantes ilegales de lo que tiene la agencia a nivel federal encargada de hacer cumplir las leyes. Entonces, por supuesto que hay un problema de discurso político, de que están avivando, si quieren, no lo podemos llamar milicias, pero sí están avivando sentimientos que van en contra del proceso democrático normal, porque ¿qué es lo que, o sea, si usted tiene un problema con las políticas migratorias de este gobierno y usted quiere que se detengan o cambien de curso, bueno, usted espérese a noviembre, octubre del 2026, donde hay unas elecciones en medio término, en donde puede reelegir o puede despedir al representante de su Congreso o el senador de su estado que no esté haciendo lo que usted piensa y se corrige. También, para darle contexto a la gente que le encanta simplemente llevarse los titulares de medios digitales o simplemente le gusta informarse a través de su influenciador favorito, hasta el momento el presidente Donald Trump en su primer periodo presidencial y lo que va de su segundo periodo presidencial no ha deportado más de 140,000 personas. El presidente Obama, demócrata, el primer afroamericano presidente de los Estados Unidos, el mesías de la izquierda norteamericana, deportó 1.8 millones de personas en sus 8 años de gobierno. Entonces, ahí es donde te das cuenta de, obviamente, la hipocresía del discurso de la izquierda en los Estados Unidos, pero de la intención maligna de querer tergiversar la historia y querer colocar a Donald Trump como alguien que está siendo autoritario o que tiene intenciones de convertir a los Estados Unidos en una dictadura. Aquí hay un balance de poderes que lo estamos viendo todos los días. A mí me parece más bien hermoso si alguien en la radio escucha es un estudiante de ciencias políticas o le interesa cómo funciona la democracia, lo que está pasando en Estados Unidos es algo hermoso, y es que estamos viendo la democracia activa. Al presidente Donald Trump, las cortes, el sistema judicial, ha parado más de 182 de sus órdenes ejecutivas, porque así es como funciona. El presidente tiene un poder, que es el poder ejecutivo, lo está ejerciendo, y si un juez o una corte dice, esta persona se pasó en el uso de su poder ejecutivo, tiene entonces el poder judicial la prerrogativa para detenerlo. También está el Congreso, que la semana pasada aprobó más de 9.4 billones de dólares recortes de gasto público que el Departamento de Eficiencia Gubernamental de Elon Musk había sugerido. Entonces, la gente, Elon Musk es un dictador, él no puede hacer eso. Efectivamente, él no podía recortar, simplemente podía sugerir los recortes de presupuesto del gobierno federal. Donald Trump no podía hacerlo porque eran fondos ya apropiados por el legislativo. Entonces, los congresistas
electos, que son 435 en la Cámara Baja y 100 en la Cámara Alta, electos por el pueblo americano en unas elecciones, en una competencia libre, decidieron llevar a cabo las sugerencias de una parte del Ejecutivo y aprobar el recorte de presupuesto. Entonces, nuevamente, lo que estamos viendo es la democracia viva. Lo que no podemos equivocarnos es en pensar que se está destruyendo la democracia y que hay que atomizar la ideología, que cualquier persona que no esté de acuerdo con la izquierda, entonces es un autoritario. Y va lo mismo en Panamá. El problema no se resuelve cerrando calles y tirando piedras. Usted quiere protestar y tiene el derecho a protestar, hágalo como la ley lo permite, con un permiso del gobierno local y de manera pacífica. Y si tiene algún tipo de problema con la situación política del país, se resuelve como se resuelve en democracia, a través del torneo político, de las elecciones. Que a usted no le gusta que en Panamá las elecciones son cada 5 años. Bueno, hagan un movimiento para proponer que tengan elecciones a medio término de un presidente en la Asamblea Nacional. Hagan las cosas de la manera que están diseñadas para evitar la violencia. Pero no puede ser que si a mí no me gusta algo, entonces cierro las calles, tiro las piedras, quemo los carros. Y entonces, porque eso es lo que no es democracia, eso es lo que no queremos ver. Las revoluciones de siglos pasados y las masacres de poblaciones enteras es lo que no queremos ver. Lo que queremos ver es competencia libre en elecciones y el perdedor se aguanta hasta las próximas. Y ya, así es. Y sin abuso de poder, por supuesto. Como debería ser. Luis, se nos acabó el tiempo. Nada, te agradezco muchísimo como siempre y Dios mediante nos hablamos el próximo lunes, ¿te parece? Si no pasa algo. Yo he estado pensando hacer un especial, y si la cosa sigue así, de ajedrez político. Porque no hay que olvidar que no solamente es Israel y Irán, es también Rusia y Ucrania, todo. Es China y Taiwán. Y lo que está pasando en América Latina, en Colombia, en Venezuela, en Panamá, no está desvinculado del resto del mundo. Sí. Luis, te mando un gran abrazo, pasa una excelente semana y nos vemos pronto. Hasta luego. Saludos. Luis Martínez, periodista y politólogo, con nosotros desde Washington, D.C., aquí en La Mañana en Compo Radio Ancon.